Ya te lo cuento yo rápido, María, que para eso estamos aquí, para trabajar y para contaros noticias. Se juega entre Berlín, estamos con Lin, presidente de la Peña Bolística El Piles, que lleva organizando, esto es un clásico, este torneo, ¿no? Lleváis 58 ediciones, sí. Casi más que la feria. Venisteis antes casi que empezara la feria. Sí, lleva 58 ediciones. Yo lo cogí con el 13, porque llevo 45 años aquí que se fundó la Peña. Y ese, el 58, en juveniles y infantiles, es el 23. Creo que tenéis 3 partidas diarias, corrígeme, hasta el próximo día 20, que es la final de las finales, ¿no? Tres partidas diarias tenemos. Una de infantiles, o 2 de infantiles, o una de infantiles y otra de juveniles, y luego a las 6 la senior. Supongo que estos días, Lin, se acerca más gente, mucho turista, ¿no? Que se acerca a los bolos, porque quizá en su lugar de origen no hayan visto nunca jugar a los bolos, ¿no? Mira, en la primera partida, lo que pasa es que se retrasó un poquitín la segunda, porque el chavalín de la venta a los probes tuvieron problemas de aparcamiento y empezó con 10 minutos de retraso. Pero si llega a continuar, estaba todo esto lleno. La barandilla, la tribuna, estaba todo lleno. Nunca vi tanta gente en una partida, siendo a las 4, como hoy. Como este año. Como este año. La gente también le gusta ver cómo jugáis a los bolos, que no es fácil esto de la cuatreada, porque mira que nosotros ya estuvimos veces con vosotros, pero no me acabo yo de quedar muy claro con la puntuación. No es fácil, esto de la cuatreada. Mira que te digo, la puntuación es muy difícil. Si coges un reglamento, teóricamente no te haces la idea. Tú tienes que estar ahí. Perdóname, Eli, podían tirar un poco, que entrenen, ¿eh? Por María, es que hemos parado la partida y está todo el mundo aquí expectante. Tirar, entrenar un poco, que veamos cómo tirar. Sí. Es que hemos parado la partida, María. Ya pedimos perdón aquí a la gente que lo está viendo. 5 minutines, Lin. Paciencia. Tú tienes que estar en la tribuna, al lado de los bolos, con uno que sepa, y entonces él te va explicando, porque tú le vas a preguntar, ¿esta por qué vale 4? ¿Esta porque vale 5? Entonces él te explica y es como te haces la idea. Porque por un reglamento no te haces la idea. Es difícil, pero si vienes un par de tardes… Es muy difícil. Te entera. Por cierto, Lin, sigue habiendo afición a los bolos, ¿no? Aunque hace algunos años había 60 y pico peñas, me decías, y aún quedan 27. Falta un poco que la gente joven se siga enganchando. Aunque aquí en este torneo creo que tenéis ya partidas desde juveniles e infantiles, ¿verdad? Todos, sí. Tenemos… este año tenemos 26 infantiles, 6 juveniles y luego las 16 peñas. Oye, me has contado antes el premio. María, no te creas que es ninguna tontería aquí el que gane el día 20, el próximo domingo, ¿eh? Que el que gane de la categoría senior se lleva, aparte de un trofeo precioso que hemos visto ahí en la trastienda, se lleva un trofeo no, es un hórreo. Un hórreo, perdona. Un hórreo de alpaca plateada. Y el primer premio, 700 euros. Un hórreo de alpaca plateada. Y como hay 6 jugadores, porque ahí es cuartetos, pero pueden hacerse 2 cambios. Entonces nosotros damos 6 trofeos. Y 700 euros para el ganador, ¿no? Y 700 euros para el ganador. Casi nada. Voy a hablar con algún jugador, ¿vale, Eli? Vale, ¿te parece? Muy bien. Muchas gracias, presidente de la Peña Bolística El Piles. María, 700 euros. Arreglábamos una semana tú y yo aquí tomando helados y galletas, y nos sobraban perras. Mira, vamos a hablar con Hugo y con Pablo, que están jugando. Creo que va ganando. Vamos a hablar primero con Pablo, venga. A ver, aquí, por favor. Hola, Pablo. Buenas. ¿Cómo vais? 4-1, ¿no? 5-1. 5-1 ya, te pusiste por delante, 5-1. Que son 12 juegos, ¿no? No, a 10 la partida. Ah, 10. Joder, pues estoy yo enterado. Me dijeron antes que eran 12 juegos. No hay nada como preguntarle a los protagonistas, María. Sin duda. Cuéntame, ¿es el primer año que vienes? No. No, ya llevo desde los 8 años, creo, jugando. Y ya vine como 5 veces así. Aquí al Piles a jugar este trofeo. Se llama María, Feria de Muestras, Museo del Pueblo de Asturias, que si no luego Juaco se enfada, si no decimos bien el nombre de él. ¿Y ganaste algún año ya o no? No, de momento no. Pero este año vas bien, ¿no? Le estás pegando una paliza a Hugo, que no nos vea, que no nos escuche. Pero da igual, porque esto puede cambiar en un momento la partida. Sí, ¿no? Sí, en un momento cambia y va todo mal. Muy bien. Tírate un par de bolos ahora si quieres, que voy a hablar con Hugo. Hugo, y ya terminamos. Venga, repetimos que hemos parado la partida para que nadie diga dónde van estos tontos de la tele. Tontos podemos ser, pero estamos hablando ahora con la partida que 5-1 vas perdiendo. Sí. ¿Qué? ¿Se te está dando un poco palo cicu, Pablo, o qué? Sí, es que no doy con bola yo hoy. ¿Qué te pasa? Bueno, llegó tarde porque llegaste tarde, te costó aparcar. Cuando uno viene nervioso, María, pues al final tienes que estar concentrado al 100%. ¿Qué llegaste justo o qué? Sí, no, llegué un poco tarde. Porque nos pasamos de salida. Entonces… No, es que entrar a la feria no es fácil, ¿verdad, Hugo? Ya hay mucha gente hoy y tráfico y todo. Bueno, ese primer año. ¿Estás nervioso un poco o no? Poco. Nah, bueno, ¿ese primer año que compites aquí en ese torneo? Ya llevo 2 años o así. ¿Te gusta? Sí, el año pasado lo gané yo, creo. Sí, el año pasado. ¿No te acuerdas si lo ganaste? Es que ya pasó mucho. Pasan muchas cosas en un año, ¿verdad, Pablo? Sí.
Bueno, ya se comió todos los helados que se podía comer con el premio. Eso, que ganaste el año pasado, el tercer año. ¿Se puede remontar? ¿Vais 5-1? ¿Es a 10 juegos? ¿Se puede remontar la partida? Bueno, yo creo que sí, pero no sé. A ver si puedo. Lo vais a intentar, ¿no? Sí. Venga, Hugo, a por ello. Hugo y Pablo, muchas gracias, chicos. Ya podéis... Lin, ya podéis retomar la partida. Muchas gracias a todos, ¿vale? Gracias, ¿eh? Tenemos que avisar, María, porque es que ya. nos han hecho un favor, ¿eh? Es que, claro, todo el mundo parado esperando la partida.